Hola, mi nombre es Paola de Abreu y hoy les voy a hablar sobre las sociedades mercantiles. Una sociedad mercantil es una organización con fines de lucro a partir de intercambios comerciales en donde se ponen en común dinero, bienes o conocimientos humanos. Características de una sociedad mercantil. Domicilio. Es el lugar de establecimiento principal y se determina en el contrato constitutivo de la sociedad. Documento constitutivo. Es el contrato de la sociedad que se otorgará por documento público o privado. Causas de disolución. Las compañías de comercio se disuelven por expiración del término establecido, cesación del objeto de la compañía, cumplimiento de este objetivo, quiebra de la sociedad, pérdida entera del capital, decisión de los socios, incorporación de otra sociedad. Las sociedades civiles se clasifican en tres: sociedad de personas, sociedad de capital, sociedades mixtas. En la sociedad de personas tenemos compañía en nombre colectivo. En la sociedad de capital tenemos compañía anónima. Y en las sociedades mixtas tenemos compañía en comandita simple, compañía en comandita por acciones y compañía con responsabilidad limitada. En estos cuatro tipos de sociedades vamos a encontrar algunas diferencias, que son en la responsabilidad. Sociedad en nombre colectivo. En ella, las obligaciones sociales están garantizadas por la responsabilidad ilimitada y solidaria de todos los socios, lo que significa que cualquiera de los acreedores puede exigir el cumplimiento de las obligaciones a cualquiera de todos los socios que tienen que responder con su patrimonio al pago de las deudas. Sociedad en comandita. Es en ella en donde al menos uno de los socios se encargará de la administración de la sociedad y tendrá responsabilidad ilimitada y solidaria, siendo un comanditante, mientras que los otros socios comanditarios no tendrán esa responsabilidad. Sociedad de responsabilidad limitada. En ella, las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado dividido en cuotas de participación, las cuales no podrán ser representadas por ningún caso por acciones o títulos negociables. Sociedad anónima. En ella las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado y los socios no están obligados sino por el monto de su acción. Administración. En las sociedades de nombre colectivo, cuando no existe pacto expreso de administración privativa, ha de entenderse que la administración corresponde a todos los socios, salvo que se acuerde por los socios que solo lleve la administración a alguno de ellos. Sociedad en comandita. La compañía en comandita se administrará por socios responsables sin limitaciones solidariamente. Sociedad de responsabilidad limitada. En ella estará a cargo de una o más personas que pueden o no ser socios y sus atribuciones serán administradas en el documento constitutivo. Sociedad anónima. Estará a cargo de uno o más administradores temporales que pueden o no ser socios. Estos responden por la ejecución del mandato y lo que la ley les impone, y no contraen ninguna obligación legal por los negocios de la compañía. Razón social. Sociedad en nombre colectivo. A falta de nombre de los socios, debe contener el nombre de al menos uno de ellos. Sociedad en comandita. Se deberá formar con el nombre completo o el apellido de uno o más de los socios. Deberá contener al finalizar la expresión de compañía o abreviatura CIA. Sociedad de responsabilidad limitada y sociedad anónima. En ellas deben girar bajo una denominación social, la cual debe referirse a su objeto o formarse con cualquier nombre inventado, pero deberá agregar necesariamente la mención compañía anónima o compañía de responsabilidad limitada, según sea el caso. Documento constitutivo. Sociedad en nombre colectivo. Debe contener razón social, objetivo y duración, nombre, apellido y domicilio de los socios, capital social, nombre y apellido y domicilio de aquellos socios que vayan a asumir la administración y pactos sociales. Sociedad en comandita. Debe contener la denominación, el domicilio de la sociedad, la especie de negocio a la que se dedica, el importe del capital suscrito y el capital enterado a caja, el nombre, apellido y domicilio de los socios o el nombre del valor nominal de las acciones, el valor de los créditos y además bienes aportados, las reglas a las cuales deberá formarse los balances, calcularse y repetirse los beneficios, las ventajas otorgadas a los promotores, el número de personas que formarán la junta administrativa, sus derechos y obligaciones, el número de comisarios,
las facultades de la Asamblea y las condiciones para la validez de sus deliberaciones. Sociedad de responsabilidad limitada. Debe contener el nombre, domicilio y nacionalidad de los socios fundadores, la denominación de la sociedad, su domicilio y su objeto, el monto del capital social, el número de personas que han de ejercer la administración y representación de la sociedad, el número de comisarios cuando los haya, las reglas según las cuales deben formarse los balances, calcularse y repartirse los beneficios, el tiempo en que la sociedad ha de comenzar y terminar su giro. En lo referente a deudas sociales, la responsabilidad de los socios se limitará al monto de sus respectivos aportes. Sociedad anónima. La compañía puede formarse mediante escritura pública o privada en la que se compruebe el cumplimiento de todos los requisitos legales y se nombren los administradores y las personas encargadas de desempeñar las funciones de comisarios hasta la primera Asamblea General. Pago del capital suscrito y aportes. Sociedad en nombre colectivo. Hay tres opciones: que los aportes sean todos en dinero en efectivo, parte en efectivo y otra parte en otra clase de bienes, que algunos socios queden debiendo parte de su aportación. Sociedad en comandita. En la sociedad de comandita simple, el asiento de apertura es similar a las sociedades en nombre colectivo, la diferencia de que se indicarán las cuentas de capital, que son los socios comanditantes, y las que son socios comanditarios. En la sociedad en comandita por acciones, los socios comanditarios se llaman accionistas y si bien existen varias alternativas para el asiento de apertura, la más recomendable es la de registrar primero el capital suscrito y las aportaciones que ofrecen los otros socios. Sociedad de responsabilidad limitada. En el acto de constitución de la sociedad, los socios deberán suscribir el monto del capital social e integrar por lo menos el 50% de los aportes de dinero y la totalidad de los aportes en especies. Sociedad anónima. Para la constitución definitiva de la compañía es necesario que esté suscrita la totalidad del capital social y entrega en caja de cada accionista de al menos la quinta parte del monto de las acciones suscritas. Distribución de ganancias. Sociedad en nombre colectivo. En ella suelen repartirse entre los socios proporcionalmente al capital aportado por cada uno, pero también puede repartirse de acuerdo a lo convenido por los mismos socios en el acta constitutiva de la sociedad. Sociedad en comandita. Las utilidades sociales se distribuirán entre los socios gestores y comanditarios en la forma estipulada en el contrato. A falta de estipulación, las utilidades se repartirán entre los comanditarios a prorrata de sus cuotas o acciones, pagando previamente el beneficio de los socios gestores. Sociedad de responsabilidad limitada. Dividendos deben ser aprobados por la Asamblea y se repartirán después de cumplir con las reservas legal, estatutaria y ocasional en impuestos, entre otros. Sociedad anónima. El dividendo se paga en una cantidad fija por cada opción poseída por los accionistas, el que generalmente se pagan en dinero. Sin embargo, en las sociedades anónimas abiertas se podrá cumplir con la obligación de pagar dividendos en lo que exceda a los montos mínimos obligatorios, otorgando opción a los accionistas para recibirlo en dinero, en acciones liberadas de la propia emisión o en acciones de sociedades anónimas abiertas de que la empresa sea titular. Además, anualmente se separa de los beneficios líquidos una cuota de al menos 5% para formar un fondo de reserva hasta que se alcance lo prescrito en los estatutos y no podrá ser menos del 10% del capital social. Disolución. Sociedad en nombre colectivo. En ellas puede disolverse por las siguientes causas: voluntariamente, contractualmente, de acuerdo a lo pactado en el acta constitutiva; separación de socios por voluntad unilateral; interdicción de los socios; muerte de algún socio; quiebra del negocio o de algún socio; admisión de nuevo socio; compra de participación; nueva aportación; fusión con otra sociedad. Sociedad en comandita. En esta sociedad se disuelve si no hay convención del contrato por la muerte, quiebra, interdicción o inhabilitación de los socios solidarios o de alguna de ellas. Sociedad de responsabilidad limitada y sociedad anónima. En ellas se puede disolver por la conclusión de la empresa que constituye su objeto, la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social, la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento, por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.
por reducción del capital social por debajo del mínimo legal que no sea consecuencia del cumplimiento de una ley, porque el valor nominal de las participaciones sociales sin voto o de las acciones sin voto excediera de la mitad del capital social desembolsado y no se restableciera la porción en el plazo de 2 años, por cualquier otra causa establecida en los estatutos, pero en ellos no se disuelve por muerte, interdicción o quiebra de los socios, ni por la remoción de los administradores, salvo que se especifique lo contrario. Además, la quiebra de la sociedad no acarrea la quiebra de los socios. Ventajas. Sociedad en nombre colectivo. Como es una sociedad de personas, quienes la constituyen suelen tenerse en mutua confianza y saben que la misma funcionará siempre con los mismos socios y que en algún otro caso, si se llega a reemplazar a alguno de los fundadores, esta persona gozará de la confianza de los demás, ya que será aprobado por sus méritos, aptitudes y prestigio. Ninguno de los socios puede ceder participación de la empresa a un extraño en caso de retirarse, a menos que consulte para con los otros socios. El esfuerzo económico de cada uno de los socios hace prosperar la empresa. Sociedad en comandita. 1. La posibilidad de reunir una mayor cantidad de capital para la empresa, ya que permite la entrada de capital por parte de los socios comanditarios sin que estos puedan interferir en su gestión. Es de creación sencilla. No existe un monto mínimo de aportación en el capital para constituir la sociedad. La cantidad de socios que pueden ingresar a la sociedad no tiene límite. Este tipo de sociedades no están obligadas a efectuar reserva legal debido a la responsabilidad ilimitada de los socios colectivos. Sociedad de responsabilidad limitada. En esta, facilitan la asociación de personas con bajo capital sin exponer su patrimonio personal. Los socios controlan la sociedad de tal manera que no es posible que pase a manos de terceros sin su consentimiento. Todos los socios tienen derecho a participar en su administración. Sociedad anónima. Vida ilimitada. La separación, quiebra o muerte de uno o más de los socios no afecta la subsistencia de la compañía anónima. Control directo, riesgo limitado de los socios, acopio mayor de capital, transferencia de las acciones y acciones como documentos de crédito. Desventajas. En la sociedad de nombre colectivo, los socios de la compañía no pueden fungir como socios de responsabilidad ilimitada en ninguna otra sociedad. Sin el permiso de los otros socios, tampoco pueden emprender por su propia cuenta ni por la cuenta de otra persona negocios análogos que representen competencia para la sociedad o que le estorbe de algún modo. Esto se explica también por cuanto que un mismo patrimonio personal no debe hallarse afectado al cumplimiento de las obligaciones contraídas por varias sociedades diferentes. Sociedad en comandita. En ella, los socios comanditarios, al tener una responsabilidad limitada, no pueden asumir cargos o funciones gerenciales de la sociedad. En las decisiones que se toman en la junta de socios tienen más privilegio en votos los socios comanditantes debido a su mejor conocimiento de control empresarial. Los socios comanditantes asumen cualquier responsabilidad gerencial y legal, dando lugar a que sus bienes personales que estén contratados en la escritura de constitución quedan en riesgo de perder. Existen determinados límites para las deducciones de gastos que se hacen efectivos. Sociedad en responsabilidad limitada. La responsabilidad de los socios limitada a su aportación social. No hay libertad para transmitir las participaciones. La garantía de los acreedores sociales queda limitada al patrimonio social. Sociedad anónima. En ella, la ley es más exigente con ellas que con cualquier otro tipo de empresa. Están más pechadas por el impuesto de la renta. Sus directivos no tienen la motivación natural en la gestión de los negocios. Su administración resulta más onerosa ya que su costo operacional es más costoso. Su crédito no depende del crédito de sus socios sino de su propio capital. Las actuaciones de sus directivos están restringidas por los estatutos y por el acta constitutivo. Como verán, todas las sociedades son diferentes y tienen sus ventajas y desventajas. Cada una está hecha para socios y situaciones determinadas. Muchas gracias.